Siguiendo nuestra serie de crecimiento, el día de hoy vamos a estar hablando de la tasa de crecimiento eficiente. De todas las que ya hemos repasado hasta el momento, esta es la favorita y la que recomienda Ashwar Damodaran, que para quienes no lo conocen es un profesor de NYU muy famoso por sus libros y modelos de valoración. Él básicamente dice que hay pros y contras de las otras metodologías, no necesariamente son malas, inclusive él habla un poco sobre cuáles son las limitaciones de este modelo, pero a él le gusta porque le permite un poquito mayor de flexibilidad para algunas cosas. Y primero veamos la fórmula. Antes, cuando nosotros estábamos viendo, digamos, el Internal Growth Rate, nosotros estábamos haciéndolo basado en el ROA por Retention Rate. Cuando estamos hablando de Sustainable Growth Rate o la tasa sostenible de crecimiento, en vez de usar el ROA usamos el ROE, el Return on Equity, por el Retention Ratio. Ahora que estemos usando la tasa de crecimiento eficiente, que simplemente vamos a decirle G eficiente, simplemente, y todas estas son G, pero al final solamente para que usemos esta nomenclatura, la tasa de crecimiento eficiente, ahora lo que estaremos utilizando es, en vez del ROE, estaremos utilizando el ROIC. El ROIC es el Return on Invested Capital. Si no han visto mis videos sobre ratios, les recomiendo que lo vean. Vamos a estar usando el ROIC y lo vamos a estar multiplicando por algo que le gusta llamar el Reinvestment Rate. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esto? Vamos a ir descomponiendo un poquito de qué es esta fórmula y qué es lo que incluye y qué es este otro componente, qué es lo que incluye, para que veamos por qué él dice que esta es una métrica mucho más efectiva y eficiente de poder calcular el crecimiento para una empresa. Entonces, ¿qué es el ROIC? El ROIC es básicamente mi denominador. Cuando antes estaba usando, por ejemplo, el ROE, que estaba usando mi equity, y para el ROA, que estaba usando mis activos, el ROIC ahora usa algo que se llama el Invested Capital. Y ese Invested Capital, ¿qué es? Bueno, el Invested Capital, vamos a llamarlo IC solamente, va a ser este componente. El Invested Capital es básicamente el valor en libros, el Book Value of Equity, de mi patrimonio, y a esto le sumo el valor en libros de la deuda. Ahora, aquí uno, dependiendo de cada empresa que esté evaluando, puede ser algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, Ashwar Damodaran siempre a esta fórmula le incluye menos el efectivo, menos el cash. Una de las razones por las cuales lo hace es que en teoría tú podrías valorar el cash a face value. Tú sabes exactamente cuánto vale el cash, así que tú haces un pequeño ajuste y dices, bueno, si yo pudiera usar el cash para eliminar parte de la deuda, entonces hago un pequeño ajuste ahí. Otras cosas que han podido ver en algunas fórmulas, por ejemplo, la fórmula que yo uso normalmente es el valor en libro de el equity, pero no estoy usando toda la deuda. Lo que estoy usando es el long term debt. Solamente estoy usando el pasivo no corriente. No es que las fórmulas estén mal, no es que las fórmulas sean diferentes, van a dar números diferentes, sí, pero depende para qué lo estás utilizando. Hay algunas empresas que utilizan leasing y eso se tiene que contabilizar. Muchas veces tú estás usando un leasing operativo. Hay una regla contable que te dice que el leasing operativo no está en el balance, sino que está en el estado de resultados, y ahí tienes que hacerle un pequeño ajuste para que se reconozca como deuda, porque al final es deuda. Así que muchas fórmulas del Invested Capital podrían incluir ese valor de equity más el long term debt más el valor presente del leasing. Así que, independientemente de cuál denominador estén usando, esto es básicamente libre de interpretación. Al final esto a veces es un poco más arte que ciencia, pero al final lo importante es definir cuál es la fórmula que están usando, por qué están usando esa premisa, por qué están usando esos valores, y al final en muchas empresas esto puede cambiar. Si tú tienes una empresa en la que no tienes mucho efectivo, entonces este término es prácticamente irrelevante. Hay veces que tú tienes empresas que tienen mucho efectivo atrapado o mucha caja atrapada que no se puede reinvertir ni hacer muchas cosas. Entonces este componente sí se vuelve más importante. Por ejemplo, cuando uno está viendo capital de trabajo o cuando uno está viendo que tienes muchos pasivos a corto plazo, entonces tal vez es mejor usar todo el book value of debt
Muchas veces cuando la mayoría de tus pasivos son no corrientes, entonces simplemente puedes usar el long term debt para ver más bien una métrica de solvencia más que una métrica de liquidez. Pero bueno, al final pueden utilizar cualquiera de estos denominadores, la verdad que no va a ser un problema. ¿Cuál es el numerador? Entonces, bueno, si yo estoy usando el invested capital, que si se dan cuenta es el equity más la deuda, no puedo usar net income. Tengo que utilizar algo que incluye un poquito más de eso, entonces voy a usar una cosa que se llama el NOPLAT, que básicamente es el EBIT, pero le ajusto los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí estoy contando que mis intereses son parte de lo que yo estoy recibiendo de la deuda. O sea, esto es lo que yo puedo estar generando realmente de ambas fuentes de financiamiento. Y le tengo que ajustar el valor del impuesto porque los intereses son deducibles de impuesto, por lo que yo lo que estoy contabilizando aquí es, ok, estos son mis earnings before interest and taxes less adjusted tax. Entonces yo estoy incluyendo cuánto es mi ganancia con intereses, pero ajustado por ese escudo tributario que me dan los intereses. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este método es mejor que utilizar el otro? Y viene aquí con la fórmula de qué es este reinvestment rate. Entonces, el reinvestment rate lo escribo acá abajo, tal vez lo escribo con otro color. El reinvestment rate en vez de estar utilizando, como nosotros teníamos antes, el retention ratio nosotros sabemos, lo voy a escribir acá abajo, el retention ratio era básicamente 1 menos el dividend payout ratio, o 1 menos ese porcentaje que yo daba en dividendos sobre mi net income. ¿Ok? Ahora, ¿qué es este reinvestment rate? Aquí, y de ahí viene el nombre de eficiencia, yo no estoy distribuyendo parte de mis dividendos, eso está yendo a financiar qué tipo de cosas. Bueno, nosotros tenemos acá la suma de el net capex más el working capital sobre el NOPLAT. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Básicamente lo que yo estoy diciendo es, bueno, yo podría hacer muchas cosas con esos retained earnings. Lo que no estoy entregando de dividendos se está reinvirtiendo en la empresa. Perfecto, pero ¿en qué se está reinvirtiendo en la empresa? Entonces, esta métrica realmente te está diciendo, bueno, eso se está usando específicamente para nuevas inversiones de cosas que van a ir a financiar activos de largo plazo y va a irse a financiar básicamente mi capital de trabajo, que como sabemos, capital de trabajo es la diferencia entre mi activo corriente y mi pasivo corriente. Yo básicamente estoy financiando mis cuentas por cobrar, estoy financiando mis cuentas por pagar, estoy financiando mi inventario. Entonces, es una métrica que te va a decir a ti, ok, esa plata que no distribuiste como dividendos, ¿en qué la estás utilizando? ¿Estás comprando nuevos activos? ¿Estás tratando de financiarte tú mismo sobre eso sin necesariamente pedir capital de afuera? Puedes, pero es básicamente una manera de percibir qué tan bueno está haciendo la administración. Porque al final, nosotros una de las cosas que hacemos es el ROE lo comparamos contra el cost of equity. Siempre y cuando yo esté generando suficiente income para sobre mis equity, obviamente, pero para compensar mi cost of equity, si por ejemplo estos 15% y estos 10% a mí me cuesta para mis accionistas 10% como costo de oportunidad de mi capital, y recuerden que esto viene del CAPM model, porque la MS model, yo estoy no solamente cubriendo mi costo de oportunidad de capital, sino que estoy dando un retorno adicional. Pero como ya han visto en el video de la descomposición de DuPont, aquí hay un pequeño problema. Yo podría inflar este número disminuyendo la cantidad de equity. Entonces no estoy teniendo un crecimiento orgánico, sino que más bien yo estoy jugando un poco con los números y pidiendo más deuda para que este número se vea relativamente más alto. Eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque el ROIC ya está contemplando la deuda. Entonces de esa manera estoy tratando de capturar todo. Y recuerden, ¿contra qué se compara ese ROIC? Ese ROIC se compara contra el WACC, el Weighted Average Cost of Capital. O sea que ya estoy tomando en consideración el costo del equity y de la deuda, y entonces estoy viendo si yo tengo un retorno superior a esto.
Esto le llaman la tasa de crecimiento eficiente, porque yo estoy viendo qué tan bueno están haciendo mis administradores o los gerentes para reinvertir acá. Hay otro punto muy importante, que es, yo tengo una limitación en cuánto puede ser mi retention ratio. ¿Cuánto es lo máximo retention ratio que yo puedo tener? Mi retention ratio máximo es 100%. Es decir, ¿qué pasa si yo no reparto nada en dividendo y todo mi net income se va a reinvertir en la empresa? Entonces, mi retention ratio máximo debería ser 1. Ahora, lo mismo es cierto en el caso contrario. ¿Qué pasa si yo reparto todo en dividendo? Mi retention ratio es 0. Y podría ser suficiente para la mayoría de las empresas, pero cuando tú estás tratando de analizar una empresa que quiere tener un crecimiento más acelerado o que quiere tener un crecimiento negativo, es decir, cuando quieres hacer algún tipo de divestiture, eso es muy común cuando la empresa realmente lo que tiene que hacer para generarle valor a los accionistas es romperse o vender un pedazo de las empresas, uno necesita ese signo negativo para el crecimiento. Entonces, ¿qué podemos ver? Si se dan cuenta, Net Capex es todo lo nuevo que yo estoy comprando en Capex menos la depreciación. Si la depreciación es más de lo nuevo que yo invertí, ciertamente este número podría ser negativo. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es, yo no quiero invertir comprando nueva infraestructura para la empresa. Esto puede ser muy común cuando, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene muchas cosas atadas a bienes raíces y realmente ya es hora de sacar esos productos. O, por ejemplo, este número también puede ser negativo. Si yo tengo una empresa que realmente yo estoy teniendo muchos pasivos y unas cuentas por cobrar que son incobrables, realmente yo quisiera ir saliendo de esos segmentos de negocio. Entonces, no tengo realmente un límite sobre qué es lo mínimo que yo podría tener de retention ratio. Mi reinvestment rate podría ser negativo y eso lo que quiere decir es, esta empresa se beneficia de un divestiture, se beneficia de un spin-off, se beneficia de ir achicando la empresa. Y el límite hacia arriba no necesariamente tiene que ser 0. Este reinvestment rate ciertamente puede ser por arriba de 100. En la medida de que este numerador sea mayor que el denominador, yo podría tener reinvestment rates de 106%, etc. Entonces, mientras que mi tasa de crecimiento sostenible y mi tasa de crecimiento interna están limitadas por cuánto es el ROA y cuánto es el ROE, yo no nada más me estoy limitando por mi ROIC. Siempre y cuando mi ROIC sea mayor a mi WACC, a mi Weighted Average Cost of Capital, y yo podría estar diciendo, hey, si yo estoy generando 20% de ROIC, cuando mi Weighted Average Cost of Capital es 10%, no quisiera tratar de crecer esta empresa lo más posible. Evidentemente no va a crecer a este porcentaje forever o para siempre, pero ciertamente yo quisiera aprovechar el crecimiento en el corto plazo que sea de manera más acelerada. Por ende, sí vale la pena decir, ok, yo voy a reinvertir un porcentaje importante de mi NOPLAT, de mis Earnings Before Interest y Less Adjusted Taxes, para invertirlo en nuevos activos y para financiar mi capital de trabajo. Entonces, este es básicamente otro modelo, este es el cuarto modelo de crecimiento que hemos visto.